Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la materia de administración. Antes de iniciar con los conceptos básicos de lo que es la administración, el origen de la palabra, la planeación, la organización, la dirección, el control, las empresas, las organizaciones, para qué la administración. Antes de eso, necesitamos saber cómo inició la administración, cuáles fueron los precursores o cuáles fueron las cosas que detonaron en que iniciara lo que es la administración, lo que conocemos hoy como la administración, ¿no? Por eso es muy importante conocer qué pasó antes para saber cómo es que contamos con la administración actualmente, ¿no? Para ello vamos a explicarles primero, o les voy a explicar primero lo que es la revolución industrial, que fue uno de los precursores o uno de los hechos que hicieron en la historia que apareciera la administración. La revolución industrial, como su nombre lo indica, una revolución es un cambio rápido, agitado, a veces violento, en la cual hay un cambio de una situación a otra, que se da de manera rápida, no es un cambio rápido. A diferencia de una evolución. Una evolución sí es un cambio largo y constante, con tranquilidad, ¿no? Evolución, revolución. Entonces en este caso vamos a hablar de la revolución industrial. Y revolución industrial se llama industrial porque vino a ser un cambio en la forma de producción en ese entonces, ¿no? Antes de la revolución industrial, años antes, décadas antes, siglos antes, en Inglaterra o en Europa, que son los países que están más adelantados a nosotros, nos llevan mucha ventaja en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, de civilidad, en todos los aspectos nos llevan mucha ventaja. Imagínense, ellos en 1776 iniciaron con lo que es la revolución industrial. En 1776 nosotros como México, pues todavía éramos una colonia española, ¿no? No teníamos todavía la identidad de como mexicanos. Entonces, por esa razón, pues nos llevan mucho, mucho tiempo de adelanto en cuestiones de todas esas, ¿no? Tecnológicas, culturales, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, antes de la revolución industrial, la población en Europa, concretamente en Inglaterra, donde fue donde inició, después ya se desplegó a todo el continente europeo, todo se hacía artesanalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir artesanalmente? Que la gente hacía sus productos a mano, ¿no? Sin herramientas, sin tecnología, sin gran infraestructura, sin los recursos para poder producir a gran escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el zapatero, pues al mes hacía uno o dos zapatos, el panadero pues hacía su pan a escala, el que hacía la ropa, el costurero, el herrero, todos esos productos los hacían las personas a mano, ¿sí? Por eso se llama que era una época artesanal. Y también estaba lo que es la agricultura, ¿no? Todo se hacía también a mano, sin tecnología. Entonces, eso fue antes de la revolución industrial. Todo se hacía artesanalmente. Al aparecer la revolución industrial, que inició con la aparición de grandes máquinas, las máquinas de hilar, de hacer telas, la máquina a vapor, que fue el principal precursor para que aparecieran las grandes máquinas, ¿no? El uso del carbón, el uso del acero, el uso de materiales nuevos que hicieron que en ese momento la revolución industrial estallara, ¿no? Entonces, con la aparición de la máquina de vapor, aparecieron las grandes máquinas que hicieron que la producción fuera a grande escala. A diferencia de lo artesanal, que es a pequeña escala, uno o dos zapatos, la industria, con la revolución industrial, en lugar de hacer uno o dos zapatos, hacía hasta 1000 o 2000 zapatos, ¿no? Entonces es el gran detonante, ¿no? De una actividad netamente artesanal, hecho a mano, con muy poca producción, a un cambio, a una revolución industrial. Aparición de grandes máquinas, aparición de herramientas, aparición de técnicas, aparición de la máquina de vapor que hizo que las máquinas fueran más rápidas y que el humano no estuviera ahí teniendo que hacer todo a mano, ¿no? Entonces, eso es la revolución industrial. Si quieren entender el concepto, la revolución industrial viene siendo como el cambio en el cual la producción se hizo a gran escala y pasó de ser artesanal a una producción a través de las máquinas, ¿no? Que hacían todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, la revolución industrial inició en Inglaterra ya por 1776 y abarcó hasta 1840, ¿no? Entonces, básicamente la revolución industrial es un cambio de hacer las cosas de manera artesanal a mano, a hacer una producción con máquinas, básicamente con la máquina a vapor, ¿no? Entonces, las características antes de la revolución industrial era que, pues, había poca población, eran pequeñas ciudades, todo se hacía artesanalmente, la población era agropecuaria,
la producción era pequeña y pues no alcanzaba para todo. Vamos a suponer que en una ciudad había 100 personas, el zapatero hacía uno o dos zapatos, pues no alcanzaba para todos. Igual para la comida, para la ropa, para los alimentos, entonces no había producción para todos. Esa era una característica antes de la revolución industrial. Con la aparición de la revolución industrial, pues aparecían los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Ya les había mencionado lo que fueron los tecnológicos. En los cambios tecnológicos, pues aparecieron la máquina de vapor, aparecieron las máquinas para hacer las telas, para hacerlos la ropa, aparecieron grandes máquinas para la producción. Esos fueron los cambios tecnológicos. Apareció el carbón, apareció el acero, y las grandes máquinas, ¿no? Máquinas a vapor. Esos fueron los cambios tecnológicos que se dieron con la revolución industrial. Los cambios culturales, pues hubo un aumento del conocimiento científico, tecnológico, en materia de salud, en más conocimiento de las personas, en escuelas. Hubo un momento de iluminación en la cual el conocimiento se amplió. Y en cuestiones sociales, pues antes de la revolución industrial, pues eran pequeños pueblitos que se dedicaban a la agricultura. Con la aparición industrial de revolución industrial, lógicamente la población creció. La gente de agricultura o de los pueblitos se fue a las grandes ciudades a trabajar. Hubo más producción para todos, ya alcanzaban un poquito más, la producción se hacía a gran escala. Crecimiento de las ciudades, y con el crecimiento de las ciudades lógicamente aparecen problemas, ¿no? Como sobrepoblación, enfermedades, hacinamiento, pues no hay recursos para todos, aparecen las enfermedades contagiosas, infecciosas, etcétera, etcétera, ¿no? Las principales ventajas de la revolución industrial es que aparecieron las grandes fábricas, hubo creación de empleos, crecieron las ciudades, había más producción, había más productos y servicios para todos, aparecieron cuestiones tecnológicas, mejoramiento social, etcétera, etcétera. Y las desventajas de la revolución industrial es que los trabajadores fueron explotados, trabajaban de 12 a 15 horas, les pagaban muy poquitos, tenían condiciones laborales muy, muy malas, no tenían herramientas adecuadas, trabajaban en lugares oscuros, cerrados, fríos, que les ocasionaban enfermedades. En sus casas, pues lógicamente vivían todos amontonados, no con las casas acondicionadas como debería de ser. Y bueno, son algunas desventajas que aparecieron, ¿no? La desaparición de algunas cuestiones de agricultura, de producto artesanal. Entonces son algunos cambios que trajo la revolución industrial, y con la revolución industrial aparecieron las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que empezaron a producir a gran escala, y con la aparición de las grandes empresas aparecieron problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo nuevo y nadie sabía hacer nada. Entonces aparecieron nuevas técnicas, nuevas formas de trabajo, nuevas habilidades, nuevos oficios. Se tuvo que dividir las actividades dentro de las empresas, ¿no? A ese proceso se le llama departamentalización o especialización. Al aparecer las grandes empresas, pues apareció el departamento que tenía que producir, apareció el departamento que tenía que administrar el dinero, apareció las finanzas, aparecieron las compras, aparecieron el de las ventas. Entonces eso es la departamentalización. Con el crecimiento de las empresas tuvieron que dividirse las tareas, ¿no? A eso se le llama especialización. En este mundo globalizado, aquella persona que quiere hacer más, o que quiere lograr más objetivos, o que quiere crecer económicamente con un mejor trabajo, tener un mejor ingreso, necesita especializarse. En aquellos tiempos, pues la gente necesitaba especializarse para poder estar dentro de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, el que hacía las contrataciones, el que era el de producción, el que era el de finanzas, el que era el de contabilidad, el que era el de administración, el que era de ventas. Entonces todo eso vino a traer lo que es la especialización, ¿no? Y la departamentalización, que es una persona especializada en algo y va a un departamento que hace esa labor, ¿no? Entonces la especialización es aquella persona que sabe o que es experto en hacer algo y que lo ha logrado a base de la experiencia, a base de hacerlo todos los días, a base de estar constantemente haciendo esa labor día tras día, hora tras hora, y de esa forma se vuelve experto, se vuelve especialista en hacer algo.
Entonces, cuando ustedes quieran ser especialistas o expertos en algo, necesitan hacer eso que les gusta